Javier Candau es director de ciberseguridad del Centro Criptológico Nacional. No es la primera vez que nos acompaña. Es un placer verle de nuevo por aquí. Javier, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenas tardes. Muchas gracias por dejarnos estos minutos para hablar un poquito de las jornadas. Un placer que nos contéis hacia dónde evoluciona precisamente el foco de quienes se dedican a la protección de los entornos digitales de nuestro país. Enrique Pérez de Tena Martos es miembro del mando conjunto del ciberespacio. Enrique, buenas tardes, bienvenido igualmente. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por invitarnos a poder contar nuestra versión de los hechos de estas jornadas. Hay que decir que este programa conoce a Enrique Pérez de Tena Martos de las pasadas jornadas STIC. En Kinépolis tuvimos la oportunidad en esa cobertura que hicimos y que volveremos a realizar este año, luego lo comentaremos. No conmigo. Tuvimos la oportunidad de hablar con Enrique Pérez de Tena Martos y conocer un poco más el trabajo del mando conjunto del ciberespacio. Eso es lo que me gustaría, pues, aunque nuestros oyentes saben de sobra quienes nos protegen y nos representan, sí que me gustaría que volvieseis nuevamente a ubicarnos, ¿no?, en el trabajo que desarrolla tanto el Centro Criptológico Nacional, el CCNCERT, como el Mando Conjunto del Ciberespacio, porque sois entidades ambas, Javier, Enrique, que dependen del Ministerio de Defensa, pero que luchan de manera conjunta pues contra las amenazas de ciberseguridad, que como hemos visto en las noticias son cada vez más cambiantes, más crecientes y que no tienen ni fronteras ni límites. Por lo tanto, un poco cuál es ese papel que cada uno desempeña en esa defensa de los entornos digitales de un país. Javier. Bueno, pues nosotros, por la legislación que nos es de aplicación, pues nos tenemos que dedicar a proteger al sector público. Este sector público lo tenemos que proteger en, vamos a decir, las tres dimensiones fundamentales. Primero, en el campo de la prevención. Tenemos que darles los instrumentos para que reduzcan su superficie de exposición al mínimo posible. Después, proporcionar herramientas y procedimientos para que este sector público tenga la máxima detección posible. Y después, y es el motivo de las jornadas, pues intentar hacer una integración de las distintas respuestas de las administraciones, tanto general, autonómica como local, como del sector público institucional, pues de la manera más integrada y coherente. De ahí el lema de las jornadas en un ciberescudo único para España, que se habla de ciberescudo, pero lo que estamos hablando sobre todo es de intercambio, y lo que ahora tenemos siempre en mente que es intercambio continuo, tanto de ciberamenazas, de ciberincidentes como de ciberinteligencia. Es la misión del Centro Criptológico Nacional, quizás muy conocida o la más conocida por todos, también conocida, pero yo creo que también conviene recordar el papel del mando conjunto del ciberespacio. Enrique, ¿cuál es ese desempeño que realiza en este escenario de defensa y amenazas? Bueno, continuando con lo que ha dicho Javier, podríamos decir que somos de una manera una especie de backup, caso de que fuera necesario, en todo eso que él ha comentado, pero nuestra misión fundamental es garantizar el libre acceso al ciberespacio de las Fuerzas Armadas, tanto en las redes que están conectadas a Internet, que las tenemos, como en aquellas que están clasificadas y que son un poco más difíciles de ser penetradas por un ciberdelincuente, pero aún así tenemos que estar vigilantes. Y no solo en territorio nacional, sino en las tropas que tenemos desplegadas bajo la bandera de la Unión Europea, bajo la bandera de la OTAN, de la ONU o de acuerdos bilaterales entre otras naciones. O sea, básicamente garantizar la libertad de acción de las Fuerzas Armadas y, llegado el caso, denegársela al potencial enemigo. Y es que las batallas, las luchas, los juegos de azar que a veces suponen la geoestrategia, ahora se protagonizan en el ciberespacio. Lo acabamos de ver con la noticia a la que hacía referencia Pablo, con respecto a esa advertencia de Microsoft, con respecto a esas capacidades de China. ¿Qué os parece? Bueno, hablando en genérico, capacidades las naciones tienen, aspiran siempre a tener capacidades ofensivas y ese requisito obligatorio tener capacidades defensivas.
Entonces, esa alerta, bueno, es una alerta, pero que es una alerta que yo la podemos haber puesto 5, 6, 7 años atrás, porque eso ha sido una alerta permanente siempre. Así que, en un principio, tenemos que ser conscientes de que la voluntad de ataque existe para que tengamos la mejor defensa posible. Me toca. Bueno, ratifico lo que ha dicho Javier, o sea, por desgracia, no existe un libro como, por ejemplo, tenemos los marinos, que es el James Fighting Ship, donde tú puedes comprobar qué armamento tiene mi potencial enemigo, ¿no? Tiene 4 fragatas, 3 aviones y 2 carros de combate. Eso en el ciberespacio no existe. Debemos asumir que cualquier país es capaz de tener y de desarrollar armas que puede utilizar en el ciberespacio. De ahí que debemos estar preparados para defendernos de esas armas y, si se nos ordenase, pasar al siguiente paso. Uh-huh. Y estamos hablando muchísimo, Javier, comentabas la importancia de ese intercambio continuo de información, de inteligencia, porque al final es muy importante la respuesta, ¿no? Y mejorar también esa respuesta que decías que tiene que ser coherente, coordinada. ¿Qué opináis, qué pensáis que es más importante? ¿Centrarnos en la prevención, si tuviésemos que elegir, o en la respuesta, teniendo en cuenta que con mucha probabilidad vamos a sufrir un incidente? Javier. Hombre, yo creo que nuestro objetivo en un principio tiene que ser la prevención en nuestro trabajo diario, hacer nuestras redes, nuestros teléfonos móviles, nuestros servicios en nube o nuestro teletrabajo lo más difícil de atacar posible. Luego, evidentemente, lo tenemos que acompasar con una vigilancia continua, una centralización de esa vigilancia para hacerla más eficiente y una respuesta integrada. Pero yo creo que todo pasa primero por la prevención. Si no tenemos prevención, pues vamos a ser objetivos fáciles de atacar, con lo cual vamos a estar inundados de ciberincidentes, y eso es lo que no queremos. Uh-huh. Y una prevención proactiva, ¿no, Enrique? Siempre estar, digamos, intentando estar por un paso por delante de los atacantes. ¿Esto es posible o es, digamos, una utopía? Es lo deseable, no es una utopía, es lo deseable, pero por desgracia normalmente los malos suelen ser más listos que nosotros, porque juegan con otras reglas, entonces no tienen esas ataduras legales muchas veces que un Estado de Derecho tiene. Y al hilo de lo que Javier estaba comentando, yo quisiera añadir que la principal herramienta es la concienciación, porque no debemos olvidar que en la mayoría de los casos el principal problema, la principal puerta por la que entran los malos son las personas. Entonces es una labor diaria que consiste en decirle a los miembros de las Fuerzas Armadas: tened cuidado. Recordad que nos atacan por 2 lados, por la parte civil, que también somos civiles, y por la parte militar. Siempre estamos apelando, ¿verdad?, a la responsabilidad del trabajador, ¿no?, de una empresa, ¿no? Y su faceta personal y privada, ¿no? Que no puedes, digamos, bajar la guardia nunca en tu vida personal, porque entonces en el trabajo pisas la oficina o, en este caso, el lugar que sea, ¿no? Y pues en todos los entornos, como decía Enrique, ¿no? A mí me recuerda un responsable de seguridad de una empresa aquí de España también, con el que colaboré durante un tiempo también, que me decía eso. Dice: oye, es que yo lo que quiero es que vengas, que les cuentes cómo tienen que manejarse en su vida privada, porque cuando ellas sean conscientes de cómo prevenir este tipo de ataques en su vida privada, van a venir aquí a la empresa y hoy van a estar al menos con ese nivel de seguridad puesto. Luego ya, si pueden poner alguno más, mejor, pero al menos el mismo que en su casa. Sí, pero yo aquí, por discrepar un poco, tenemos que concienciar a los usuarios, pero tenemos que proporcionarle a los usuarios una ciberseguridad lo más transparente posible. Que por defecto sean seguros. Es que muchas veces les exigimos cosas que nosotros no somos capaces de proporcionarles. Sí, estoy de acuerdo. Quiero decir que al final al usuario, siempre decimos que está completamente digitalizado, pero culturalmente no tiene esa digitalización imbricada, ¿no? Es usuario de tecnología, pero no es un ser digital, ¿no? No tiene esa cultura digital. Sí. O hay cosas que no tiene por qué saber, ¿no? Como dices, Javier. ¿Y cómo logramos esto? Que sea transparente, pero también esa duplicidad que decimos siempre, ¿no? Que sea una experiencia de usuario atractiva, ¿no? Que no molestemos, digamos, al usuario cuando tenga que interactuar con la tecnología, y que a la vez sea segura. Es complicado, ¿no?, llegar a ese equilibrio. Sí, es complicado, pero yo creo que tenemos, que ahora mismo sí que hay tecnologías para hacer eso.
y que creo que tenemos, y por ejemplo ahí pongo en valor esta nueva ley de ciberresiliencia de la Unión Europea, que lo que intenta es que cualquier producto que vaya al mercado y que se conecte a Internet y que vaya a proporcionar datos de usuario, pues cumpla unos requisitos mínimos de seguridad. Eso ahora mismo no lo tenemos, y tenemos tecnologías que se conectan a Internet que nos abren grandes puertas en nuestras redes y que muchas veces son difícilmente gestionables. Por eso yo creo que con estas iniciativas de certificación y con estas iniciativas de una configuración muchísimo más transparente a los usuarios, el usuario simplemente va a hacer lo que pueda hacer. Así todo, en su vida privada, tiene que ser consciente que sus acciones pueden tener repercusiones. Claro. Este es el escenario. Ahora vamos a ver cómo se va a desarrollar el intercambio de conocimientos, un conocimiento combinado este año entre el Centro Criptológico Nacional y el Mando Conjunto del Ciberespacio. Lo vamos a ver con nuestros invitados hoy. Antes, una brevísima pausa y un consejo. Si inviertes en bolsa, esto te va a interesar. XTB tiene la mejor tarifa del mercado para comprar y vender acciones y ETFs. No pagues comisiones hasta 100.000 euros al mes. Si inviertes en bolsa o quieres empezar, más sencillo e imposible. Entras en xtb.com, abres una cuenta online y en menos de 5 minutos compra y vende acciones sin comisiones. Te vamos a atender las 24 horas al día. ¿Qué estás esperando? Ya son más de 500.000 clientes los que confían en xtb.com. Un broker, muchas posibilidades. xtb.com. A partir de 100.000 euros al mes, la comisión es del 0,2%, mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Empresas tecnológicas, escuelas de negocios, sindicatos, organizaciones empresariales, empresarios, formadores y figuras relevantes de las administraciones públicas comparten tertulia todos los miércoles a la 1:00 p.m. en Cibercotizante, un programa dirigido por José Joaquín Flechoso. Cibercotizante, la digitalización desde una óptica diferente. Capital Radio. Después del trabajo, After Work, con Eduardo Castillo, Capital Radio. Bueno, pues son Javier Candau, director de ciberseguridad del CCNCERT, y Enrique Pérez de Mena-Martos, miembro del Mando Conjunto del Ciberespacio, nuestros invitados hoy a propósito de esas 16ª jornadas STIC CCN y 4ª jornadas de ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio. Pablo. Pues en primer lugar, oye, felicitarles a ambos por el lema de un ciberescudo único para España, que me parece un lema muy interesante, y sobre todo preguntarles cómo se trabaja para tener este ciberescudo único para España. Bueno, pues voy a empezar yo. El lema de ciberescudo único para España viene un poquito derivado del lema de nuestras jornadas del NS y de la Red Nacional de SOC que hicimos en junio, esos encuentros, que nuestro lema fue un ciberescudo único para la administración. Pues en su evolución hemos llegado a este lema que vuelvo a insistir, que es, voy a decir, 3 ejes, ¿no? Por un lado, que los organismos públicos y los privados, porque al final son empresas de ciberseguridad gestionada que están proporcionando servicios de ciberseguridad a las administraciones, pues que intercambien todo lo que puedan de incidentes. Ya no hablamos de notificación, hablamos de intercambio y posiblemente la palabra ideal que puede definir esto es el intercambio continuo. Por otro lado, por parte de los CERTs, tanto del Mando como del CCNCER, que además trabajamos conjuntamente para alimentar la plataforma nacional, proporcionar a estos organismos la mejor ciberinteligencia posible. Con este flujo de información intentamos que correr casi tanto como el atacante en sus ciberataques. Y además, este escudo lo tenemos que potenciar y reforzar con lo que llamamos medidas de ciberdefensa activa, que seguramente pues se ejecutarán por el Mando en su campo y por nosotros en el nuestro, y que puede ser desde un DNS para toda la administración para evitar ataques, que eso lo intentaremos poner en práctica con Red Iris, que para eso administra el dominio.es, y con otras herramientas e instrumentos que nos permitan conocer en tiempo real la superficie de exposición.
Ahora me toca a mí otra vez. Bien, estoy totalmente de acuerdo. La base de ese escudo único es la colaboración. La colaboración tiene que ser público-privada, no hay duda. Somos todos actores, todos debemos estar conectados y todos debemos compartir información. Y con respecto a lo del escudo único, yo echo en falta que no se nos hayan unido a estas conferencias el otro CERT, y así seríamos los 3 CERT de referencia en España los que estaríamos juntos. Pero estoy convencido que entre Javier y yo convencemos a los chicos de León para que el año que viene estemos los 3 aquí. Oye, ¿cómo se ha planteado este año estas jornadas conjuntas? Empezamos, si no me equivoco, el día 29 de noviembre, es un martes. Allí estará, por cierto, Capital Radio, allí estará este programa, Cyber After Work, y ya os animo a acercaros al stand de radio y saludarnos, que siempre será bienvenido. ¿Pero qué más se plantea durante toda esa semana, Javier? Bueno, pues planteamos unas sesiones en paralelo de 4 módulos en paralelo, más los laboratorios CCNCER, que será la 5ª sala. El último día, esos CCNCER Labs pasan a ese reto de Atenea que siempre ponemos en valor y que intentan resolver pues un montón de hackers que están utilizando esta plataforma. Y luego en estos módulos pues vamos a tener todos los sabores, desde cómo estamos implantando el esquema nacional de seguridad, de hablar de la red nacional de SOC, de hablar de operaciones conjuntas en el ciberespacio, y vamos a hablar abundantemente de tener su espacio las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, la inteligencia artificial, el 5G y las tecnologías cuánticas, y así pues vamos a ir repasando todo lo que creemos que de verdad interesa en el mundo de la ciberseguridad en España. Uh-huh. Todos los temas más candentes que son los que has ido enumerando, Javier, y además en este caso el mando va a tener también, ¿no?, sus propias sesiones en las que vais a trasladar pues toda esta actualidad también y tendencias, ¿no?, ese módulo de operaciones militares en el ciberespacio. Enrique, ¿qué es lo que vais a trasladar? ¿Cuáles van a ser esos objetivos, esos mensajes clave? Pues básicamente vamos aunque sean jornadas nacionales, queremos traernos a una persona del mando estadounidense para que durante unos minutos nos cuente qué cosas hacen ellos, que son no voy a decir los mejores, pero uno de los mejores en este dominio. Después vamos a hablar un poco de lo que estamos aprendiendo de la guerra de Ucrania, siempre desde el punto de vista del ciberespacio. Tocaremos un poco los problemas legales que nos encontramos y cuál sería el estado deseado de nuestra legislación para podernos sustentar en la legalidad. Y por último, el segundo día, el día 30, queremos dar a conocer a las empresas lo que es el sistema el sistema de combate. Un barco, un avión, un carro de combate tiene su sistema de combate que integra todo dentro como una arma, por decirlo de alguna manera, y el ciberespacio tiene que tener su sistema de combate que integre todas las herramientas de inteligencia, de adquisición, para facilitar esa comunicación. Y se lo vamos a ofertar a las empresas porque nuestro objetivo es que la tecnología se quede en nuestra casa, es decir, en España. Fíjate que os iba a preguntar que qué había cambiado, ¿no?, en un año en el que se produjeron las 15ª jornadas STIC, en la que el protagonista era el dato, ¿no?, la protección del dato, de la identidad y del dato, esa visión 360. Pero claro, decía Enrique una cosa, ¿qué es lo que ha pasado en un año? Ha pasado una guerra. Y eso entiendo que ha cambiado mucho, tanto en los aspectos militares desde la visión del ciberespacio como en las propias amenazas, ¿no?, que se da a toda la red, ¿no?, de administración de un país. Javier. Pues sí, ha cambiado eso. La verdad que durante los meses de febrero y marzo hemos tenido una conciencia de la amenaza y se han estado en todas las administraciones públicas y en el sector privado también en alerta ante cualquier daño o efecto colateral de ese conflicto. Y entonces yo creo que se ha puesto todavía más en valor, que ya se estaba asentando después de esa epidemia de ransom que sufrimos
que sufrimos durante 2021, que necesitábamos que la parte defensiva pues fuera casi tan eficiente como la parte ofensiva. Entonces yo creo que eso es lo que conceptualizamos en estas jornadas, en la cual se va a hablar de todo. Siempre aspiran en la vocación de estas jornadas es que sean que la gente vaya allí a aprender, que haya mensajes técnicos, que haya charlas con el suficiente componente técnico. Y bueno, eso gracias a Dios nos lo han premiado siempre los asistentes. Ya estamos prácticamente en un 80% de asistencia presencial y más de un 60% de asistencia online, con lo cual yo a los que quieran venir en presencial les animo a que se registren rápidamente, porque luego es bastante frustrante tener que decidir que no se puede asistir. Y luego además el sector privado pues nos lo premia bastante, ¿no? Porque este año a estas jornadas conjuntas del mando y nosotros, pues prácticamente nos han apoyado 95 empresas. Nunca habíamos llegado a esos números de apoyo, de sponsorización, con lo cual hace que podamos hacer muchas cosas en las jornadas. Y es decir, Eduardo, que aparte de que se apunten y que corran a la web de las jornadas a inscribirse. Corred, porque se acaban las plazas, 80%, solo quedan 20, o sea que ya mucho no queda. Decirle a la gente que además que se estudie bien el programa, porque tiene que elegir entre 4 o 5 salas, mucho contenido y talleres. Ahí, Enrique, ¿cómo lo organizáis conjuntamente, la distribución de las salas, temáticas, etcétera? Pues es muy fácil. Aquí mitad y mitad, es decir, el CCN se queda con 4 salas y nosotros nos quedamos con una. O sea, el 50%. No hemos querido ser ambiciosos. Tenemos el espacio que necesitamos para decir lo que queremos, con lo cual tengo que darle las gracias a Javier, que ha sido comprensivo, porque él quería más y nosotros queríamos menos, entonces hemos llegado a ese ten con ten. Va a haber 5 salas, si no estoy equivocado, en las cuales en la sala 19 es donde daremos el 29 y el 30 las charlas del mando. Y para ese 20% que queda, para que se tienen que dar mucha prisa, ¿verdad, Javier? ¿Qué perfiles deben acudir o están acudiendo año tras año a estas jornadas STIC? Porque has comentado, ¿no?, que van a aprender, y efectivamente en esas charlas, en esos talleres, la gente va a aprender a conocer, a hacer mucho networking, porque desde luego yo creo que es el evento de referencia para ello, además de los contenidos. ¿Qué tipo de profesionales acuden a estas jornadas? Pues bueno, evidentemente primamos mucho la asistencia de la administración y luego pues de las empresas. Los que pueden asistir presencialmente pues evidentemente son los que están sponsorizando según el esfuerzo que ponga cada uno, ¿no? Pero primamos para conseguir que el aforo en un 50 o en un 60% sea de personal de la administración pública. El evento está focalizado hacia ellos, y las iniciativas que se hacen están focalizadas para que ellos vean cómo se pueden proteger. Pero evidentemente cualquier CISO de una empresa privada, pues yo creo que va a conseguir en estas jornadas muchas lecciones aprendidas, ¿no? Intentamos siempre que la calidad de los ponentes sea la máxima posible, y yo invito pues a que se conecten o en formato online o bien en presencial para ver las ponencias que están relacionadas con los ataques complejos, el primer día en la sala 25, o con la telefonía móvil y el ransomware, que es también en la sala 25, pero el día 1 de diciembre, por ejemplo, ¿no? Pero también les animo al Esquema Nacional de Seguridad, que como lo estamos estrenando, pues tiene 2 días, igual que el mando conjunto del ciberespacio. Pero también tenemos pues seguridad industrial, como he dicho antes, inteligencia artificial, 5G. Yo creo que pueden ser muy interesantes y nos puedan abrir los ojos a las nuevas amenazas. Y el que pueda, que se vaya apuntando también la sala 20 con las formaciones, que si no tiene criptomonedas, DeFi, que además están muy de moda ahora, pues también tienes el tema de adquisiciones para temas forenses en móviles, tienes también threat hunting, que siempre lo hablamos y que nos parece uno de los temas más interesantes, precisamente en esa necesidad de información constante, o si no, oye, pues más temas relacionados con código malicioso o similar. O sea que todo aquel que tenga ganas de aprender, que no deje de apuntarse, sobre todo a todos estos talleres, que es difícil elegir cuál no perderte. Y tiro para casa porque yo voy a estar ahí. Bueno, voy a estar de hecho
con el mando conjunto en esa sala del Esquema Nacional de Seguridad, que animo a todos a que se acerquen y que lo conozcan y que profundicen sobre él. Y, bueno, pues una de mis preferidas, porque llevo ahí también unos cuantos años que el CCN amablemente me invita a estar a la sala Atenea, ese Hacker Room, esa competición que cierra, ¿no? Ese evento todos los años desde hace ya, yo diría que es el tercero que se hace. Sí. El cuarto, y es una competición muy interesante, además. Sí, además este año tenemos el reto porque siempre estas jornadas habían sido presenciales, ¿no? Ya con la pandemia pasamos al formato online y hemos dejado el formato online también para que el que no tenga la posibilidad de desplazarse a Madrid a las jornadas, ¿no? Con lo cual sí que es verdad que la asistencia se nos dispara en este sentido, porque creemos igual penalizan un poquito la presencialidad, pero vemos que sigue teniendo la presencialidad muchísimo tirón, con lo cual con el formato online por lo menos podemos cubrir a los que no pueden desplazarse o que se han quedado sin posibilidad de entrar en las jornadas. Oye, Javier, estabas apuntando a que todos los años, ¿no?, tenéis un amplio respaldo de la industria privada. Apuntabais también, Enrique, y tú, que es fundamental este trabajo de intercambio colaborativo. No puede concebirse si no se trabaja de manera público-privada, ¿no?, el desarrollo de la ciberseguridad. Pero apuntabas a que ha habido un amplio respaldo y una mayor presencia, incluso que el año pasado, que ya era numerosa. ¿A qué crees que obedece un poco? ¿Se han sensibilizado la industria? Ya lo era, obviamente, ¿no? Pero ¿se ha sensibilizado todavía más con esa necesidad de intercambio colaborativo que decías? Yo creo que sí. Luego tenemos ahora esta iniciativa en la cual tenemos muchísimas esperanzas, que es la Red Nacional de SOCs. En esta Red Nacional de SOCs, que es la base de este escudo único para España, es que los organismos públicos que normalmente no van a poder tener el expertise necesario y van a descansar en los organismos, en las empresas privadas, no me gusta la palabra forzar, el animar a intercambiar toda la información posible. Entonces, como ahora, gracias a los fondos de recuperación, tenemos capacidades para invertir en esta capacidad de detección continua, vamos a acompañar esa capacidad de detección continua que nos están proporcionando los SOCs en una capacidad de intercambio continuo. De tal manera que si el CER de la Comunidad Valenciana está detectando un incidente en tiempo real, se pueda replicar en el resto de SOCs autonómicos y locales y, por supuesto, de la Administración General del Estado. De hecho, si puedo, uno de los retos que tenemos es intentar que esa organización, esa comunidad, ese ayuntamiento que se siente atacado se quite el estigma de me ha pasado a mí. No, le ha pasado a usted, le ha podido pasar a cualquiera. O sea, usted no es un bicho raro, nos puede pasar a todos. Comentabas otro aspecto, la presencia o la participación de las autoridades militares de Estados Unidos, ¿no?, para un poco analizar la política. Y un poco a este respecto sí que me gustaría que me pudieseis explicar comparativamente, ¿no?, cómo está España en ese planteamiento que habéis realizado de un ciberescudo que quiere de alguna forma implicar a todas las industrias públicas y privadas. ¿El resto de los países están adoptando una visión similar de lo que sería el ciberescudo de España? ¿Tienen también esta concepción que debe trabajarse cómo se desarrolla la ciberseguridad en España? La respuesta es sí. Es más, debemos estar orgullosos, debemos sacar pecho y decir que somos una de las naciones líderes en este sentido, a nivel de integrar todas las administraciones para protegernos mejor. Corrígeme si me equivoco, Javier. No, está perfectamente explicado. Ampliando a lo que dice Enrique, realmente, y lo vamos a ver en el acto de inauguración de las jornadas, queremos, después de la presentación del mando, con la visión del Comando Conjunto Americano, ¿no? Vamos a tener una intervención de tres visiones. ¿Cómo vemos el escudo desde el punto de vista nacional? Cómo se ve desde la Unión Europea y cómo se ve desde nuestros queridos países iberoamericanos. Entonces vamos a tener por parte de la OEA la visión de CSIR Américas, por parte de la Unión Europea la visión de cómo se quiere impulsar lo que llaman ellos Cyber Shield, este escudo para toda la Unión Europea, que es que haya unos super SOCs que intercambien información entre ellos. Eso es lo que habéis descrito, pero elevado, ¿no? Elevado a nivel de la Unión Europea. Y la Unión Europea va a apostar mucho por esto y va a gastar mucho por esto. Entonces, yo creo que ahí
ahora mismo tenemos una ligera ventaja, lo hemos sabido ver un poco algunos meses, digamos años antes que otros países, y bueno, vamos a intercambiar estas lecciones aprendidas. De hecho, a estas jornadas, aprovechando que España está liderando la Secretaría Pro Tempore del Foro Iberoamericano de Ciberseguridad, vamos a traer, creo recordar que son 9 comandantes de los cibercomandos, que ellos llaman, de diversos países sudamericanos. Son 9 países en total que van a estar presentes también en las jornadas. Y una pregunta, esta parte de intercambio que siempre se habla de desde los CERTs públicos y demás, ¿qué papel puede jugar aquí la empresa privada? ¿Cómo puede colaborar o beneficiarse o cómo se hace esa inmigración? La empresa privada es el corazón. También, si veis, todos los que sponsorizan en la jornada, muchos son empresas de servicios de ciberseguridad gestionadas. Cuando una administración, ya sea el Ayuntamiento de Elche, como el Ayuntamiento de Córdoba o la Diputación de Sevilla, lanza un proyecto de SOC, evidentemente ese proyecto de SOC, la fuerza de trabajo, la tecnología va a ser proporcionada por la empresa privada. Entonces nosotros aspiramos que nuestro ideal sería que el esfuerzo en ese SOC, el 70% del esfuerzo sea privado y el 30% de público, entiéndese, en la capacidad de fuerza de trabajo y en el soporte a toda esa tecnología. Ojalá llegáramos a un 50-50, pero mucho me temo que en muchos de estos SOCs el componente va a ser un 90-10. ¿Qué quiere decir esto? Es que o nos apoyamos en la empresa privada o nos apoyamos en la empresa privada. Uh-huh. No hay ninguna opción. Lo que queremos es que el gasto en esto sea lo más eficiente posible y que los flujos de intercambio, porque los SOC son públicos, pues los podamos acelerar más. Enrique. Y en la medida de lo posible, que ese apoyo, bueno, no sé, es decir, apoyo casi la totalidad que la empresa privada va a tener que dar, en la medida de lo posible que sean empresas españolas. Ese es nuestro principal reto, que sean españolas. Yo no quiero tener problemas a la hora de tener un lío legal con una empresa, tener que ir a Luxemburgo, a Bélgica, a Estados Unidos porque su sede está fuera de España, por ejemplo. Y no digo nada más. No, de hecho, bueno, uno de los requisitos de la Red Nacional de SOC es que la empresa evidentemente tenga sede social y operando en España. Puede ser una empresa externa o extranjera, pero tiene que tener una sede y una responsabilidad legal. Una filial a todos los efectos. Efectivamente. Uh-huh. Claro, para que esa coordinación sea mucho más sencilla. Y en esto que estáis comentando, ¿en qué estado está ahora esa colaboración público-privada, Javier? Bueno, pues yo creo que estamos, de hecho, la respuesta que tenemos ahora mismo en la Red Nacional de SOC, fijaros que fuimos pioneros en un instrumento como CSIR.es, ¿no? CSIR.es es una plataforma, es un foro donde se aglutinan todas las capacidades de respuesta a incidentes públicas, por supuesto con los 3 CER de referencia, INCIBE, el mando y nosotros, todas las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y todos los CER privados, ¿no? Hasta, pues ahora mismo somos 62 componentes y hace que España sea el segundo país que más CER tiene del mundo detrás de Estados Unidos, con 53. ¿Qué quiere decir esto? Que realmente ese espacio de colaboración lo teníamos, pero seguía siendo muy voluntario. Con la Red Nacional de SOC lo que queremos es que ese intercambio, y sobre todo cuando hablamos de incidentes hacia el sector público, pues el intercambio de información sea muchísimo más fluido. ¿Están respondiendo? Pues muchísimo, porque ya tenemos a 30 empresas metidas en la Red Nacional de SOC y otras 30 y tantas esperando, y casi 60 SOCs / CER públicos. Con lo cual creo que al final con este solape de CSIR.es y Red Nacional de SOC podemos conseguir pues ese escudo único que tanto anhelamos. Bueno, pues venga, si os parece, nada, nos quedan un par de minutos de programa para recordaros las coordenadas de estas 16ª jornadas STIC, CCN, CERT y 4ª jornadas de ciberdefensa del Mando Conjunto del Ciberespacio, CERT,
que van a tener lugar el próximo día 29 de noviembre, 30 de noviembre y 1 de diciembre. ¿Cómo hacer para apuntarse? ¿Cómo hacer para estar presencialmente? También se puede estar online, ojo, pero presencialmente van a tener a mucha gente y nos van a tener a nosotros. Javier, a ver. Bueno, pues para registrarse simplemente ir a la página web de las jornadas, con poner en Google las 16 jornadas STICE CENECER y seguro que ha habido infografías que han circulado por redes donde está el código QR para su enlace, pero nada, es irse a la página web, a la parte de inscripción y registrarse, y con eso en un principio sería más que suficiente, y esperemos que lleguemos a tiempo para no tener que colgar ya demasiado pronto el cartel de no hay billetes. Y las jornadas físicamente se celebran en los cines Kinépolis, en Ciudad de la Imagen. En Madrid. Mónica, Pablo, ¿habéis visto el programa? ¿Habéis tenido oportunidad? Yo he visto una de las ponencias, una de las muchas. Mira, estamos hablando defendiendo Ucrania, lecciones de la ciberguerra. Estamos hablando también una relativa a Irán y cuáles son, bueno, pues esos agentes, ¿no?, que condicionan ahora mismo el espectro. ¿Habéis visto alguna? Sí, yo tengo una que me llama la atención, como es Un año de Rats, por ejemplo, y otra, por ejemplo, que puede ser Amenazas inmóviles. ¿Sin móviles? Madre mía. Inmóviles. También podría ser sin móviles, ¿eh? Yo recomiendo que echen un vistazo a la agenda. Tienen esas 5 salas, 3 días, muchísimo contenido. Que echen un vistazo y que elijan lo que más les apetezca. Y lo que no, como siempre, se graban todas las ponencias y los podrán ver a posteriori. Y se pueden acercar, insisto, a saludarnos. Javier Candau es director de ciberseguridad de CENECER. Enrique Pérez de Tena Martos es miembro del mando conjunto del ciberespacio. Gracias a ambos por haber estado en este Ciber After Work. Muchas gracias a vosotros por este tiempo. Y nos vemos allí en las jornadas. Supuesto. Hasta pronto. Nos vamos, amigos, nos vamos. Pablo, Mónica, adiós. Hasta el próximo lunes.